Muy buenas y bendecidas noches, señores. ¿Cómo están? Aquí ofreciéndoles una disculpa porque hasta pudimos subir el video hasta este momento. Ahí andamos medio afanados con todos los trabajos que tenemos. Estamos muy ocupados, muy cansados. Ahí por ahí estamos siendo atacados, pero nada que el Señor nos haga, nada que nos quite esta alegría que nos da el Señor de compartir su palabra. Iniciamos como debemos de iniciar las cosas del Señor. Padre, en el nombre de Cristo te damos gracias por la bendición de este momento. Gracias porque tus tiempos son perfectos, tu voluntad es buena, agradable y perfecta, Señor, y porque sabemos que esto es un gozo para nosotros, es una alegría poder compartir tu palabra, la cual nos has dejado como un mensaje, para que podamos vivir una vida de santificación que culmine al estar en tu presencia. Ahí seremos santificados completamente delante de ti. Te pedimos que hoy la palabra nos penetre, Señor, en nuestra mente, alma y espíritu y cuerpo, para que podamos aplicarla en nuestra vida y que tú nos vayas dirigiendo hacia la vida que te agrada. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra vez, señores, buenas noches. Bueno, como tenemos que hacer muchísimas cosas el día de hoy otra vez, vamos a iniciar con la lectura. Pero bueno, vamos a hacer una pequeñísima recapitulación de lo que hemos leído. El día de ayer leímos los Salmos 5 y 6. 5 y 6, realmente, como les habíamos dicho, hasta el capítulo 9 es pura genealogía, libro de crónicas, y lo que siempre pasa con los planes bíblicos, ¿no? Que ya faltando poco para que termine el año, como que le meten de a montón para que podamos terminar bien. Bueno, del capítulo 5, bueno, perdón, sí, del capítulo 5, ¿cuáles leímos? Déjenme ver. El día de ayer, sí, leímos el capítulo 5 y el capítulo 6 el día martes. Bueno, ahí nada más tenemos que hacer un pequeño comentario acerca de, en el capítulo 5, Rubén era el primogénito al que le correspondía todos los derechos de primogenitura de Israel, de Jacob, perdón, de Jacob. Este, y bueno, pero recuerden que cuando leemos Génesis, por ahí del capítulo 49, creo que es, no recuerdo muy bien dónde fue. Sí, en Génesis capítulo 49 nos estamos dando cuenta que Rubén se metió con una de las concubinas de su papá y él pensaba que su papá no se había dado cuenta, pero sí, desgraciadamente para él, su papá sí se dio cuenta y no le dijo nada hasta el momento de repartir la herencia. Y los derechos de primogenitura que a él le correspondían le fueron dados a José y a sus hijos, ¿no? A Efraín y Manasés. Pero bueno, y en el capítulo 6 hay tres nombres que nos llaman la atención. El nombre de Hermán, el nombre de Asaf y el nombre de Tan. Ellos son tres salmistas de los cuales aparece su nombre en el libro de Salmos, ¿no? Hermán se dice que escribió el Salmo 88. Asaf, bueno, pues vemos que tiene varios salmos y que probablemente Tan escribió el Salmo 180, el Salmo 89. Son así como que datos de que, ay, ¿por qué estos cuates tanto, no? ¿Qué hicieron? O ¿por qué están ahí? Bueno, pues ya nos dimos cuenta de que toda la genealogía tiene algo que ver, pero sobre todo muchos de ellos tienen que ver, sobre todo de la tribu de Judá, tienen que ver con el nacimiento de Cristo. Y lo vamos a ver hoy en el libro de Lucas. Bueno, en el libro, en el capítulo, bueno, ya ese sería el pequeño comentario. Vamos a leer ahora los capítulos 7 y 8 del libro de segunda, perdón, de primera de Crónicas, y escrito está, capítulo 7, descendientes de Isaacar. Los hijos de Isaacar fueron cuatro, Tola, Fua, Jasub y Simron. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Geriel, Jamal, Gibsán y Semuel, jefes de las familias de sus padres. De Tolá fueron contados por sus linajes en el tiempo de David 22.600 hombres muy valerosos. Hijo de Uzi fue Israías, y los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel e Isías. Por todos 5 príncipes, y había con ellos en sus linajes por las familias de sus padres 36.000 hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres e hijos, y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados por todas sus genealogías, eran 87.000 hombres valientes en extremo, descendientes de Benjamín. Los hijos de Benjamín fueron tres, Bela, Becker y Gediel. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot e Iri. 5 jefes de casas paternas, hombres de gran valor, y de cuya descendencia fueron contados 22.034. Los hijos de Becker, Semira, Joás, Eliezer, Elionaí,
Omri, Jerimot, Abías, Anatot y Alamet. Todos estos fueron hijos de Becher, y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familias, resultaron 20,200 hombres de gran esfuerzo. Hijo de Jadiel fue Bilhán, y los hijos de Bilhán, Jeus, Benjamín, Ahod, Kenaana, Setán, Tarsis y Aizahar. Todos estos fueron hijos de Jediel, jefes de familias, hombres muy valerosos, 17,200 que salían a combatir en la guerra. Supim y Upim fueron hijos de Ir, Usim, hijo de Aer. Descendientes de Neftalí. Los hijos de Neftalí, Jasel, Guni, Geser y Salum, hijos de Bila. Descendientes de Manasés. Los hijos de Manasés, Arriel, al cual dio a luz su concubina la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad, y Maquir tomó mujer de Upim y Supim, cuya hermana tuvo por nombre Maaca, y el nombre del segundo fue Zelofehad, y Zelofehad tuvo hijas, y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo, y lo llamó Pérez, y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam y Requem. Hijo de Ulam fue Bedam. Estos fueron los hijos de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, y su hermana Amolequet dio a luz a Isod, Ebiezer y Maala, y los hijos de Semida fueron Ayán, Siquem, Liki y Aniam. Descendientes de Efraín. Los hijos de Efraín, Sutela, Beret su hijo, Taat su hijo, Elada su hijo, Taat su hijo, Sabat su hijo, Sutela su hijo, Eser y Elad, mas los hijos de Gad, naturales de aquella tierra, los mataron, porque vinieron a tomarle sus ganados. Y Efraín su padre hizo duelo por muchos días, y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer, y ella concibió y dio luz a un hijo, al cual puso por nombre Beria, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Y su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usén Seera, hijo de este Beria, fue Refa y Resef, y Tela su hijo, y Taán su hijo. Laadán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo, y la heredad de habitación de ellos fue Betel con sus aldeas, y hacia el oriente Narán, a la parte del occidente Geser y sus aldeas. Asimismo Siquem con sus aldeas hasta Gaza y sus aldeas, y junto al territorio de los hijos de Manasés, Bet-Seán con sus aldeas, Taanac con sus aldeas, Megiddo con sus aldeas, y Dor con sus aldeas. En estos lugares habitaron los hijos de José, hijos de Israel. Descendientes de Aser. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Isui, Beria y su hermana Sera. Los hijos de Beria, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Otam y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jaflet, Pasac, Bimal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, Ahí, Roga, Jeuba, Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Sofa, Imna, Celes y Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Beser, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Eniel y Resia. Todos estos fueron hijos de Aser, cabezas de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados que fueron por sus linajes entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Lectura del capítulo 8. Escrito está. Descendientes de Benjamín. Benjamín engendró a Bela su primogénito, a Asbel el segundo, a Ara el tercero, Noa el cuarto y Rafa el quinto. Y los hijos de Bela fueron Adar, Gera, Abiud, Abisaúa, Naamán, Ahoa, Gera, Sefún e Hiram. Y estos son los hijos de Ahod. Estos los jefes de casas paternas que habitaron en Geba y fueron transportados a Manaat, Naamán, Ahías, Gera. Este los transportó y engendró a Usa y a Ayud. Saraim engendró hijos en la provincia de Moab, después que dejó a Usim y a Bara, que eran sus mujeres. Engendró pues de Ode su mujer a Jobab, Sibia, Mesa, Malcam, Jeus, Sequías y Mirma. Estos son hijos jefes de familia, mas de Isum engendró a Abitob y a Elpaal, y los hijos del Paal, Eber, Misam y Semed, el cual edificó Ono y Lod con sus aldeas. Beria también y Sema, que fueron jefes de las familias de los moradores de Ajalón, los cuales echaron a los moradores de Gat, y ahí Osasac, Jeromot, Zebadías, Arad, Ader, Micael, Ispa y Joa, hijos de Beria, y Zebadías, Mesulam, Isqui, Eber, Ismerai, Joeslías y Jobab, hijos del Pal, y Jaquim, Sicris, Sabdi, Elianil, Seleatía, Eliel, Adaías, Beraías y Shimrat, hijos de Simei, e Ispan, Eber, Eliel, Abdón, Sicri, Anán, Ananías, Elam, Anatotías, Hildaías y Peniel, hijos de Sasac, y Samserai, Searías, Atalías, Jeresías, Elías y Sicri, hijos de Jeroboam.
Estos fueron jefes principales de familia por sus linajes y habitaron en Jerusalén. En Gabaot habitaron Abigabaón, la mujer de la cual se llamó Maaca, y su hijo primogénito Abdón y Sur, Cis, Baal, Nadab, Gedor, Ahío y Seker. Y Miclot engendró a Simea. Estos también habitaron con sus hermanos en Jerusalén enfrente de ellos. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbal. Hijo de Jonatán fue Merib-Baal, y Merib-Baal engendró a Micaía. Los hijos de Micaía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Joada, Joada engendró a Alemet, Asmavet y Simri engendró a Mosa. Mosa engendró a Bina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa, cuyo hijo fue Asel. Los hijos de Asel fueron 6, cuyos nombres son Arricam, Bocru, Ismael, Searías, Obadías y Anán. Todos estos fueron hijos de Asel, y los hijos de Esec, su hermano, Ulam su primogénito, Jeús el segundo, Elifelet el tercero. Y fueron los hijos de Ulam hombres valientes y vigorosos, flecheros diestros, los cuales tuvieron muchos hijas y nietos, muchos hijos y nietas, y nietos 150. Todos estos fueron los hijos de Benjamín. Ay, les comentaba que sí estaba un poquito extenso la lectura de crónicas. Y bueno, pero eso es todo lo que nos correspondería el día de hoy. También el día de ayer leímos los últimos capítulos de Salmos y los últimos 3 capítulos prácticamente se nos hace una exhortación a rendirle alabanza al Señor. De hecho, el último versículo del Salmo 150 dice, todo lo que respira alaba al Señor. Por ahí hace poquito estábamos viendo, a mi esposa y a mí nos encantan los temas de ciencia y estábamos leyendo que por ahí hay un científico que, que nos dice que la Tierra está viva. Ajá. eh, bueno, a lo mejor para ellos es novedad porque nunca han leído la palabra de Dios, pero si leemos la palabra de Dios nos vamos a dar cuenta que no solo la tierra está viva, el mar está vivo, el viento está vivo, toda la naturaleza está viva. Tan es así que Jesucristo dice en la palabra de Dios, primero que Dios le puso límites al mar y le dijo, de aquí no traspasarás. Le habló al mar como si fuera una persona viva. Jesucristo, cuando lo despertaron que se estaba echando un sueñito en la barca, sus discípulos, porque pensaban que se iban a voltear, Jesucristo se levantó y reprendió al mar y al viento como si fueran personas vivas. De hecho, también Jesucristo, cuando llegó al, ¿cómo se llama? A un poblado, no recuerdo ahorita el nombre del poblado, lo vamos a ver más adelante, este, toda la gente lo estaba alabando y vitoreando, ¿no? Y los fariseos le gritaban a la gente y le gritaban a Jesús a que los callara. Pero Jesús les contestó, si estos se callan, ¿ustedes creen que las piedras no alabarían mi nombre, al Señor? O sea, realmente todo tiene vida. Nosotros que tenemos un pequeño negocito de venta de plantas, flores, suculentas, artículos para jardín y todo eso, hemos tenido que aprender a tratar las plantas, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, bueno, esto es algo que también ya muchos sabían, las plantas son seres vivientes y son de los que necesitan más protección porque no pueden defenderse. La gran mayoría de las plantas no pueden defenderse, pero hay estudios científicos que demuestran que las plantas necesitan estar en compañía de otras plantas para poder reproducirse, para poder crecer, y más cuando las sembramos en tierra porque sus raíces forman una red neuronal como si fuera la del cerebro. Por eso no nos debería de sorprender cuando el salmista dice todo lo que respira alabe al Señor, y no solo se refiere a plantas, piedras, mares, vientos, se refiere a todos los animalitos de la creación. De hecho, la palabra de Dios nos menciona que va a haber animalitos en el cielo, va a estar el león comiendo junto a la oveja, van a estar ahí los animales. Realmente, ¿en qué estado nos vamos a encontrar con los animales? Si nos vamos a poder comunicar con ellos o vamos a poder hablar con ellos. Pues Adán en el paraíso sí se comunicaba con ellos. Yo no entiendo por qué no allá en el cielo vayamos a poder tener una comunicación efectiva con ellos. A mí y a mi esposa nos encantan los perritos, nada más tenemos 5 y 2 gatos, ¿no? Pero yo tengo una predilección por mi perrito Oliver. Lo quiero muchísimo a mi perrito. Y luego le digo, pues vamos a alabar al Señor. Y ahí se sienta el perrito a escucharme cómo estamos orando. Y se ve en sus ojitos cómo ve al cielo,
como si comprendiera que le estamos dando gloria y honra al Señor. Digo, no les estoy diciendo que sea así, sino simplemente es una analogía de lo que hago. Pero imagínense si en el cielo podemos comunicarnos con todos nuestros animalitos que tuvimos y con todos los animalitos que conocemos y que estemos en paz con ellos, pues va a ser una maravilla. Por eso, todo lo que respira, alabe al Señor. Y es un mandamiento de que no solo la humanidad, absolutamente toda la creación que alabe al Señor. Pero bueno, después de eso vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5 del libro de Amós. Ajá. Perdón, me adelanté. Eso lo tendría que haber dicho en Lucas, lo de los salmos. Pero bueno, ya lo dije aquí antes de la lectura de Amós. Y en Amós leímos el capítulo 4. Bueno, también en el capítulo 4 ahí les voy a hacer una pregunta. En los versículos del 4 al 13, pareciera ser que Dios los invita a adorar a otros dioses, pero en realidad cuando lo leemos completo y vemos el contexto, Dios está hablando de manera irónica, pues órale, vayan y alaben a sus dioses, órale, se los permito, ¿no? Si de veras ellos van a responder por ustedes, pues vayan y alábenlos, a ver si es cierto que ellos les dan todo lo que les he dado. De hecho, el Señor les dice que les dio, miren, les dijo, ya habían sufrido falta de pan, habían sufrido sequías, vientos, añublo, una plaga de langostas, pestilencia, guerra, mortandad y catástrofes, pero ninguna de esas cosas los motivó a arrepentirse. Por eso les advierte que se deben de preparar para el día que se presenten ante el mismísimo Dios Señor de los ejércitos, porque su disciplina y su castigo ya estaban decretados. Pero bueno, vamos a comenzar con la lectura del capítulo 5 del libro de Amós, y escrito está, llamamiento al arrepentimiento. Oigan esto, que yo levanto para lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, no hay quien la levante. Porque así ha dicho el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán, y no busquen a Betel, ni entren en Gilgal, ni pasen a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio, y Betel será deshecha. Busquen al Señor y vivan, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Y los que conviertan en ajenjo al juicio y la justicia la echen por tierra, busquen al que hace las Pleiades y el Orión y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que violan al pobre y reciben de él carga de trigo, edifiquen casas de piedra labrada, mas no las habitarán. Planten hermosas viñas, mas no beberán el vino de ellas, porque yo sé de sus muchas rebeliones y de sus grandes pecados. Sé que afligen al justo y reciben cohecho, y en los tribunales hacen perder la causa de los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Busquen lo bueno y no lo malo para que vivan, porque así el Señor Dios de los ejércitos estará con ustedes, como dicen, aborrezcan el mal y amen el bien, y establezcan la justicia en juicio. Quizá el Señor Dios de los ejércitos tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos. En todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán, ay, ay, y el labrador llamarán a lloro y a endecha a los que sepan endechar, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice el Señor. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué quieren este día del Señor? Será de tinieblas y no de luz, y como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Aborrecí, abominé sus solemnidades y no me complaceré en sus asambleas. Y si me ofrecieran sus holocaustos y sus ofrendas, no las recibiré ni miraré las ofrendas de paz de sus animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevabas el tabernáculo de su Moloc y Kiún, ídolos suyos, la estrella de sus dioses que se hicieron. Los haré, pues, transportar más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos.
Con eso terminamos la lectura del capítulo 5 del libro de Amós. Y bueno, mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente. Vámonos a brincar en esta ocasión. Como terminamos el libro de Salmos, nos alcanza el tiempo para leer el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Hoy nos toca leer, ¿cómo se llama? El capítulo 1, versículos del 1 al 38, porque está larguísimo el libro de Lucas, el primer capítulo de Lucas. Este, ah, sí, hoy nos toca, sí, hoy nos toca. A ver, ya me confundí. Hoy es miércoles. Sí, hoy nos toca leer el capítulo 1 de Lucas y ya les di el comentario de Amós y de Salmos. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción al libro de Lucas. Y dice así, Evangelio de Lucas. En griego koine se pronuncia katalaukan, según Lucas. Es lo que significa. ¿Quién fue el autor? Pues obviamente el médico amado Lucas. La fecha de escritura, pues sabemos que Lucas también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles, y ese libro fue escrito entre el 63 y 64 después de Cristo. Por lo tanto, el Evangelio de Lucas fue escrito antes. Tema: Mateo ve a Jesucristo como el rey, Marcos lo ve como el siervo sufriente, Lucas lo ve como el Hijo del Hombre y Juan lo ve como el Dios encarnado. Entonces, el tema principal del Evangelio de Lucas es que Jesús es el Hijo del Hombre. ¿Quién era Lucas? Lucas era un médico de profesión, él era griego y él probablemente fue llevado a los pies de Cristo por medio del ministerio de Pablo, inclusive lo acompañó en algunos de sus viajes misioneros. De hecho, Lucas es el único escritor no judío del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, ¿no? Es el único escritor no judío, eso nos debería de sorprender. Ajá, cómo Dios llama hasta a los gentiles, ¿no? Lucas escribe su evangelio con esa compasión y esa calidez de un médico de familia que te conoce de años. Yo tenía un médico así, nomás que ya chupó faros, digo, ya falleció, ya está con Cristo. Y él era, bueno, no era amable y compasivo, ¿no? Pero sí nos sanaba. Lucas detalla muy bien documentada la infancia, perdón, la humanidad perfecta del Hijo del Hombre, Jesucristo. Pero él resalta el linaje de Jesús, su nacimiento y su infancia. Lucas, de hecho, inicia, bueno, ahorita que leamos su evangelio, vamos a ver que se lo dedica a un tal Teófilo. También después veremos quién es ese tal Teófilo, ¿no? Pero él dice que después de haber visto y escuchado las cosas como fueron, como pasaron, o sea, él no fue un observador, él nunca se mencionó apóstol, él nunca se mencionó discípulo. Él simplemente dijo que fue un observador, pero haga de cuenta que fue como un investigador, como un periodista. Él le anduvo preguntando a todos cómo fueron las cosas. De hecho, debido a esa investigación que hizo, él menciona detalles de la vida de Jesucristo que no aparecen en ninguno de los otros evangelios, en ninguno de los otros dos evangelios sinópticos, ni en el evangelio biográfico de Juan. Ajá, pero Lucas también nos vamos a dar cuenta que en su evangelio están, bueno, híjole, nos vamos a meter en una bronca cuando lleguemos al capítulo 15, pero bueno, él tiene una predilección por las palabras del Señor Jesús, porque él en su evangelio narra 25 parábolas, pero de esas 25 parábolas, 17 son exclusivas de sus escritos. Ajá, o sea, esas 17 palabras no se hallan en ningún otro evangelio sinóptico. También narra 7 milagros de Jesús que no aparecen ni en el evangelio de Marcos ni en el evangelio de Mateo. Ajá. Lucas describe a nuestro Salvador, al Señor Jesús, como un hombre de gran compasión y emociones intensas. ¿Cómo podemos corroborar esto? Cuando lo leamos nos vamos a dar cuenta que en su evangelio, ese es el único evangelio en donde escribe que Jesús lloró al ver Jerusalén desde afuera porque sabía la destrucción que venía sobre de ella. Pero bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la lectura del libro de Lucas. Empezamos con el el evangelio de Lucas con el capítulo 1, versículos del 1 al 38. Y escrito está, dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Anuncio del nacimiento de Juan,
Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verlo, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy vieja, yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él demorara en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo, y cumplidos los días de su ministerio se fue a casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Anuncio del nacimiento de Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también te ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Bueno, con eso concluimos la lectura del día de hoy del Evangelio de Lucas. Ya mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario pertinente. Y vamos a pegar el brinco hasta el libro de Hebreos. Hoy nos toca el famosísimo capítulo 11. Yo creo que es el capítulo más conocido del libro de Hebreos. El famoso capítulo de los héroes de la fe, ¿no? Pero antes de entrar en los héroes de la fe, vamos a ver qué podemos sacar en conclusión de la lectura del capítulo 10. Bueno, todo el capítulo tendríamos que hacerlo por razones de tiempo. Vamos a ver dos cosas, ¿no? Primero, nos advierte contra la apostasía, ¿no? Después de que dice que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, esto es una exhortación a que para que nosotros, de hecho, nos está pidiendo que sigamos congregándonos. Por ahí conocemos a muchos hermanos que abandonan iglesia tras iglesia tras iglesia porque no les gusta lo que su pastor le dice, porque no es sana doctrina, ponen mil y un pretextos. Realmente no saben si el Señor los ha puesto ahí para que puedan inculcar una sana doctrina a aquellas iglesias que están creciendo. Pero bueno, pero
Lo que nos llama la atención es que esa misma apostasía es algo terrible, porque no está dirigida a los no creyentes. Hay que tener muy en cuenta que estas palabras que dice el autor de Hebreos no están dirigidas a los no creyentes, sino están dirigidas a aquellos que profesan ser hijos de Dios. Ajá. De hecho, son cristianos que durante un tiempo se comportaron como tales, se identificaban con una iglesia local, pero después se apartaron de Cristo. Ellos nunca nacieron de nuevo, ajá, y ahora ya nunca podrán. ¿Por qué? Bueno, eh, ¿por qué si nosotros como cristianos rechazamos a Cristo, que es el único camino, verdad y vida, que es el único Señor y Salvador? ¿Qué otro camino inclusive Dios podría tener para nosotros el irnos a su presencia, el irnos al cielo? Ya no hay ningún otro medio por el cual pudiéramos acceder a esa gloria eterna. Estamos rechazando la sangre de Cristo derramada en ese madero. Estamos rechazando el sacrificio de Cristo. Estamos rechazando la gracia de Dios. Ajá. Si aquellos que decían ser cristianos, por ahí hace unas semanas hubo un caso muy comentado en redes. Yo, la verdad, dije, no, pues este cuate nunca fue cristiano, ¿no? De que él inclusive tenía un canal en YouTube que era apologista y defendía la fe cristiana, y de un momento a otro dice que se convertía al catolicismo. ¿Por qué? Porque estaba decepcionado de los pastores. ¿Qué pasó con este señor? Jamás fue cristiano, jamás fue hijo de Dios. ¿Por qué? Porque depositó la confianza en los hombres en vez de haberla depositado en Dios. Entonces ahí vemos un claro ejemplo, por muy duro que suene, de que él jamás fue hijo de Dios, jamás fue cristiano verdadero, jamás fue discípulo de Jesucristo. Él podrá tener mucho conocimiento acerca de la palabra de Dios, pero jamás la vivió, jamás habitó en ella. ¿Qué está haciendo? Desechando la sangre de Jesucristo. Inclusive la palabra dice pisoteando la sangre de Jesucristo cuando dice ha hollado al Hijo de Dios, ¿no? Porque después de que después declaró ser seguidor de Jesús, ahora declara públicamente que no quiere tener nada que ver con el cristianismo. ¿Qué está haciendo? Está rechazando la gracia salvadora de Jesucristo. Ajá, y rechaza a Jesucristo como Señor. Dice, ha tenido por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado. ¿Qué está haciendo? Está rechazando el sacrificio en el madero que hizo Jesucristo para limpiarnos de todos nuestros pecados. Pero además está ultrajando el espíritu de gracia, menospreciándolo de una manera absoluta, pero no solo al espíritu, sino a la salvación y la gracia que le ofrecían. Después dice en eso que mía es la venganza y yo daré el pago. Eso es un versículo del Antiguo Testamento. Está en Deuteronomio capítulo 32, creo que es el versículo 35. Si estoy en un error, por favor ahí búsquenlo. Pero nosotros entendemos por venganza ir a hacer el mismo mal que a nosotros nos hicieron o hacerles algo peor inclusive. Ese es nuestro concepto de venganza. Sino cuando se habla de la venganza del Señor, el Señor es simplemente decir, ¿cómo se los podría decir? Mm, es la aplicación de la pena que la persona realmente merece. Pero ustedes pueden buscarle ahí que se va al infierno, que se va a quemar, que se va a hundir, que no sé. Por ahí hay un libro llamado La Divina Comedia que tiene 9 círculos del infierno, ¿no? Diferentes castigos para diferentes tipos de pecado. Pero en realidad, yo creo que en vez de ver el castigo por el pecado, deberíamos de ver que van a estar sin la ausencia de Dios. Eso yo creo que es lo más doloroso que va a poder haber en la vida eterna, estar sin la presencia de Dios totalmente. Aún aquí, en esta tierra, en este mundo que se fue entregado a Satanás, nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, tanto creyentes como no creyentes. Sin embargo, en la tribulación el Señor va a retirar su espíritu. Entonces ahí sí van a ver lo que es amar a Dios en tierra de herejes, ¿no? Porque nos van a dar hasta por abajo del agua. Pero bueno, el último versículo a mí siempre me ha gustado mucho porque, como les digo, yo tengo 23 años de haber recibido a Cristo, pero realmente 20 años como hijo de Dios. Tardé 3 años para nacer de nuevo, imagínense, ¿no?
Pero en esos 3 años, por supuesto que he tenido altibajos, por supuesto que me he querido echar para atrás. ¿Por qué? Por las aflicciones, por los sufrimientos. De hecho, soy fiel testigo de que la vida es más sufrimiento que gozo, ¿no? Hubo un tiempo en que yo sí reté al Señor, le dije: "¿Sabes qué? No, ninguna de tus promesas se ha cumplido en mí, ninguna de tus promesas, ahí muere, ya no quiero saber nada de ti". Sí se lo dije al Señor, el Señor no me contestó, me dijo: "Ándale, vete pues". Regresé arrastrándome a la presencia del Señor, literalmente regresé arrastrándome a la presencia del Señor, rogándole que me perdonara, rogándole que me perdonara. ¿Mejoró mi vida? No, no, pero ahora estoy complacido y gozoso en la presencia del Señor, porque las tribulaciones de este mundo son pasajeras. Ahora mi esperanza eterna está puesta en la gracia, en la vivienda que tenemos arriba. Yo no sé, realmente no lo sé, si mi vida va a mejorar, si voy a ser sanado, no sé si voy a vivir 5 años o 100 años, no lo sé, y no me interesa. Y tribulaciones, que vengan. El Señor dice: "Ahí vas, Juanito, que vengan", porque porque ahora sé que el Señor está a mi lado. En todas y cada una de las tentaciones, pruebas y tribulaciones que paso, yo tengo una mano de la cual sostenerme, que es mi Dios vivo y verdadero, que es mi Señor Jesucristo y Salvador, que no me abandona. De hecho, también vamos a leer en la palabra que en cuanto más conoces del Señor, en cuanto más conoces del Señor, más dura es la prueba, ¿no? Por eso yo creo que hay mucho cristiano mediocre que no quiere conocer al Señor por miedo, ¿no? Por miedo de pensar qué es lo que viene para él. Pero bueno, nosotros no somos los de los que nos echamos para atrás. Somos pocos verdaderamente. Y miren, en Japón hubo un tiempo, no recuerdo en qué tiempo fue, déjenme buscar, creo que sí anoté la fecha. Déjenme ponerme mis lentes. Aquí están mis lentes. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, ya lo perdí. Perdón, perdón, perdón. A ver, no. Bueno, sí lo anoté, pero no lo encuentro en mis apuntes porque yo mismo me pierdo. Pero, no, discúlpenme ustedes, no, no lo encuentro. No lo encuentro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por aquí lo había visto. Ah, aquí está. Miren, en Japón, en el tiempo de la persecución de los cristianos, no anoté la fecha, disculpen, luego se las doy. Los japoneses traían un crucifijo, ¿no? Y iban por las casas y las calles y ponían el crucifijo en el suelo, la cruz, pues, ponían una cruz en el suelo. Y a todos aquello, y a todo el pueblo, lo invitaban a que pisoteara la cruz. Imagínense nada más a que pisoteara la cruz. Dice ahí esta narración, lo van a encontrar en el comentario bíblico de William MacDonald. Dice esa narración que la cruz quedó desfigurada de tantos pisotones, pero todos aquellos que no quisieron pisotear la cruz, ahí mismo los ejecutaban. Yo no sé cuántos de nosotros pasaríamos esa prueba si nos las hicieran en este momento. Si por ahí hay un degenerado diputado, un degenerado legislador que está prohibiendo, que quiere promover una ley para regular los discursos en las iglesias. Claro que va a haber falsos pastores, falsos profetas que se van a moldar a las necesidades de ellos, pero vamos a ver verdaderos maestros, verdaderos predicadores que hagan lo que nos hagan. Nunca vamos a reganar de la palabra de Dios, nunca vamos a modificar la palabra de Dios para adaptarla al mundo. El mundo es el que se tiene que adaptar a la palabra de Dios. Ajá. Pase lo que pase, nosotros no vamos a renegar de la palabra del Señor, y así es como todos nosotros lo debemos de hacer, estar firmes en la presencia del Señor. Total, si nos matan, vamos para arriba. ¿Qué puede pasar? No le tengan miedo a la muerte. ¿A dónde vamos? Para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. No tengan miedo. Algún día que alguien les pida reniega de la Biblia,
denle hasta una cachetada para que se los escabechen más rápido y nos vamos a la presencia del Señor. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con el famosísimo capítulo 11 del libro de Hebreos, el famoso capítulo de los héroes de la fe, y vamos a comenzar con la lectura. Y dice, la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ay, este capítulo me hace llorar. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque la traspuso Dios. Y antes de que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvara, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma presencia, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron... Ah, perdón. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¡Mah! Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Ah! Mm, Porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y del que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, y pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, por la fe bendijo a Isaac y a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Porque celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocara a ellos. Por la fe, pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección,
Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Ah, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ah, perdón, es, es hermoso. Ya quisiera ver a los falsos pastores, falsos maestros, que soportaran todo esto. Padre, en el nombre de Cristo te damos muchas, muchas gracias por tu palabra, por tu hermosa y bendita palabra. Que se haga carne en nosotros, Señor, que la vivamos diariamente, que la utilicemos diariamente, Señor, que seamos responsables entre ella, que sea una necesidad de vida para nosotros el estar leyendo diariamente tu palabra, que ese fuego que has puesto no se apague nunca, sino que al contrario, Señor, crezca y crezca y crezca más. Te pedimos porque por todos los que no han recibido tu evangelio, nos des la oportunidad de llegar a sus hogares, a su corazón, Señor, y presentarte a ti como Rey de Reyes y Señor de Señores. Te damos gracias por todas las bendiciones recibidas el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, descansen, hasta luego.